Muy bien, estamos hablando de la victoria. Comenzamos el año hablando de victoria en todos los aspectos en los que podamos expresarla. Y el título de hoy es No hay victoria sin diseño. No hay victoria sin diseño. ¿Sí? Victoria, dijimos, significa triunfo, éxito, dentro de tantas definiciones, ¿no? Coronación, conquista, trofeo, gloria, superioridad, ventaja, pero también estar abierto, libre, estar seguro, socorrer, ayudar, conservar, defender, favorecer. La victoria es muy amplia en su extensión de palabra. Hemos visto la victoria desde varios ángulos. ¿Sí? Por un lado la vimos por el tema de las convicciones, vimos la victoria desde la actitud, vimos la victoria desde la confesión, ¿sí? Diferentes aspectos fundamentales a la hora de poder expresar victoria. No hay forma de que podamos disfrutar o manifestar victoria en el Señor si no hay convicción, si no hay actitud, si no hay una declaración correcta, ¿sí? En la vida. Si uno es negativo y habla negativamente, difícilmente pueda disfrutar de la victoria del Señor. Pero cuando nosotros nos alineamos al plan, al proyecto, al diseño de la palabra, automáticamente encontramos que es totalmente posible que podamos disfrutar de la victoria, que no significa que nos vaya bien, ¿sí? Hay veces que quizás no nos vaya bien. Hay veces que quizás no estemos tan cómodos o tan a gusto como quisiéramos, pero aún así vivimos en victoria. ¿Amén o no amén? Creo que ya lo dimos a entender esto. Por eso dijimos, todos queremos vivir en victoria, pero no todos estamos dispuestos a sujetarnos al diseño que nos establece en la victoria del Señor. La victoria, dijimos, que solo se obtiene por estar en Cristo, ¿sí? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ¿sí? En Jesucristo. La victoria se obtiene solo por estar en Cristo, o sea, estar sujetos al diseño, plan y propósito que están en Cristo, ¿sí? Cristo no vino a inaugurar una nueva religión. Vino a fundamentar, establecer los principios eternos, recuperar el plan, el modelo, el diseño original que se perdió en el huerto y volverlo a establecer en este tiempo desde una plataforma superior, porque ahora estamos en Cristo y eso es maravilloso. También dijimos que muchas veces evitamos, ¿sí?, atravesar algunos procesos por hacer la voluntad de Dios con tal de pasarla bien, ¿sí? Pero ese pasarla bien es algo momentáneo. Cuando uno atraviesa los procesos de Dios dentro del diseño correcto, siempre uno termina en victoria. Dijimos también que todo, sean circunstancias o personas que te llevan a salirte del diseño, hay que cortar, hay que renunciar, hay que cambiar todo lo que te quiera alejar del diseño de Dios correcto, hay que renunciar.
Hay cosas que no se negocian en Cristo. En una religión sí. En la religión evangélica sí. Pero en Cristo no. En la iglesia no. En la iglesia del Señor no hay canje. Uno defiende la verdad a capa y espada. Y no se negocia absolutamente nada. Por eso el Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, fue tan estricto. El que no junta conmigo, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. O sea, no hay una posición intermedia que, bueno, vamos a ver cómo nos podemos acomodar. No. Jesús no era político. ¿Sí? Entonces, hablaba desde una posición de gobierno, de reino. Por lo tanto, lo que planteaba era una definición clara. ¿Sí? En un momento fue muy duro al hablar y los discípulos se acercaron y dijeron, Señor, tus palabras son muy duras, se están yendo los discípulos, ¿sí? Tus oyentes se están yendo. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? No hay ningún problema. Vayan nomás, muchachos. Y ahí saltó Pedro y dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Qué confesión poderosa, amados. Cuando uno se le revela eso, que solamente en Cristo, que solamente en Él hay una palabra de verdad, una palabra eterna, uno hace cualquier cosa por esa palabra. ¿Amén o no amén? Todo el mal existente se originó en un hombre que decidió salirse del plan, diseño y propósito de Dios para comer del árbol de los sentidos, el árbol del bien y del mal. Pero eso no es todo y eso no es lo trágico todavía. Lo trágico que es todavía hoy hay quienes eligen seguir comiendo del árbol del bien y del mal, del bien y del mal, de los sentidos, de las emociones, y no del propósito. Cuando nosotros renunciamos al propósito, cuando nosotros negociamos la verdad eterna para acomodar nuestra vida a nuestro parecer, amados, estamos cometiendo un gran error. Y es posible que aunque te congregues 40 años, no veas nunca el resultado y te sientas frustrado. Pues decir, ¿cómo puede ser yo me congrego? Es que congregarse no es el todo. Es el medio. Es el medio por el cual Dios puede hablarnos, enseñarnos, corregirnos, direccionarnos hacia lo que Él ha establecido. Con un corazón sensible. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, la religión es mucho más atractiva que lo que estamos planteando. Es mucho más flexible, es mucho más de acomodarse. No. En el reino es blanco y negro, punto, no hay otra. Frío o caliente, no hay otra. Pero eso está bien. Eso está bien porque de alguna manera nos define en una posición. ¿Sí? Y nos sacamos la careta. Y decimos, esto es lo que soy, frío, listo. Es preferible, el Señor dijo, es preferible que sea frío o caliente a que seas tibio. ¿Sí? La tibieza es el gravísimo error que han cometido muchos, en quedarse en esa estación pensando que, bueno, yo no le hago mal a nadie. No, te estás haciendo mal a vos mismo y a tus generaciones. ¿Sí? Por eso siempre una palabra del reino nos va a confrontar. Siempre. Nosotros decidimos después de qué lado estamos, pero siempre nos va a plantear una posición clara, definida, para dónde vamos. Muchos siguen eligiendo comer de las emociones, aún dentro de las filas del cristianismo, en lugar de alimentarse del espíritu. Y lo que un hombre perdió, dijimos, un hombre bajo el diseño eterno alcanzó y recuperó
el orden, diseño y propósito eterno. Dijimos también que la actitud está marcada por la convicción que tengamos. Dijimos, la firmeza de mis convicciones determina la certeza de mi confesión. Y dijimos que tu confesión no cambie, aunque cambie tu condición. El verdadero espíritu victorioso de un vencedor es reconocer el inmenso valor, el profundo agradecimiento y la sublime honra de sufrir por causa de Cristo. Todos en la vida vamos a sufrir. ¿O no han sufrido ya? ¿Sí o no? Por lo que sea, por la niñez, por los padres, por los hermanos, por la familia, por el trabajo, por lo que sea, por una enfermedad, sufrimos. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo lo prepara a Timoteo y le dice, sufre penalidades por causa de Cristo. O sea, si sufrimos por nosotros mismos, y ahora vamos a ver por qué sufrimos, y esa es otra cosa, por qué sufrimos, pero ahora vamos a verlo. ¿Sí? Lo importante es saber que no hay nada mayor que sufrir por causa de algo justo. Sufrir por algo que sea justo, pero por hacer algo justo y verdadero, podemos llegar a padecer alguna situación. Pero eso no es el fin. Es simplemente un proceso para que después podamos disfrutar de la verdadera victoria. El dulce sabor de la victoria que se obtiene, no porque salí primero, sino porque perseveré en medio de toda circunstancia. ¿Amén o no amén? ¿Están acá? Bien. No se me durmieron, ¿no? Bien, el que está atrás tiene la autoridad para pegarle un chirlo en la nuca al que cabecee. Así que cosa el pastor me dijo. Ser un vencedor, dijimos la semana pasada, es un estado espiritual, no es solamente que nos vaya bien. Y me quedó marcado lo que el texto de 2 Corintios 12:9, cuando el apóstol Pablo dice, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¡Wow! Dígalo fuerte. Su poder actúa mejor en mi debilidad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en este mundo espiritual no podemos hacer nada si no es por Él, y nos rendimos porque nos reconocemos débiles, que no podemos, que no hay forma de que yo lo logre separado, apartado, independientemente de Cristo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar, pueda actuar a través de mí. Qué bueno. Entonces, es interesante comprender la realidad de una vida victoriosa. ¿Quieren que lo diga o no? ¿Están interesados en escucharlo? Bien. Vivir una vida de victoria no es una arenga. Vamos, hermano, que te va bien. ¡Vamos! No es una arenga. No es una patriada. Yo me juego porque voy a ser el vencedor. No. No es algo que nace de nosotros. No es algo que nosotros generamos. Nosotros generamos la actitud, la confesión, la mentalidad, las convicciones. Pero la obra ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces no es una arenga, no es una patriada. Es entender que a través de Cristo somos los receptores de esa victoria que Él logró en la cruz por nosotros y para nosotros. Eso es lo maravilloso. Que Él logró la victoria para nosotros. ¿Sí? Para que nosotros la podamos disfrutar. Pero cuando hablamos de Cristo tenemos que reconocer que se trata de un diseño. En Cristo está encapsulado el diseño eterno.
En Cristo, repito, para los que anotan, está encapsulado el diseño eterno. Por eso la importancia de estar en Cristo. Por eso Pablo la insistencia de decir hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque cuando Cristo es formado en nosotros, a nosotros se nos revela ¿el qué? El diseño. El diseño eterno. Que ya está en Cristo. Porque estaba en Él antes de la fundación del mundo. Siempre estuvo en Él. Por eso cuando hablamos de Cristo tenemos que reconocer que se trata del diseño, todo lo que se logró, todo lo que se estableció y la posición que tenemos en la persona de Cristo. Para reconocer esta realidad debemos entender dónde está Cristo presente hoy. ¿Dónde está Cristo presente Cristo presente en la tierra hoy? En la iglesia. Por eso la importancia de entender iglesia. Por eso no es lo mismo entender que el salón es una iglesia a que nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Porque la manifestación de Cristo en la tierra es por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Y donde está su cuerpo, está Él. ¿Se entiende? Y donde está Él y está su cuerpo, está el diseño eterno. Por eso es tan importante reconocer la vida de la iglesia, que es su cuerpo. Por eso la enorme diferencia en creer que es un edificio, que gravísimo error. La iglesia está para ser la imagen y la semejanza de Cristo en la tierra, y cuando cumplimos ese rol, todo lo demás queda en segundo plano. Nosotros no estamos acá para representarnos a nosotros mismos. Ni siquiera para que me representen a mí. Estamos acá para representar a Cristo y su reino. No acá, en donde estemos, pero hoy nos estamos preparando, entrenando con una palabra, capacitando. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo mejor, más claramente. ¿Sí? Por eso tenemos que dejar esas posturas mediocres, esas discusiones y entredichos y cosas humanas, naturales. Se ha hecho de la iglesia casi un partido político donde hay gente a favor y gente en contra. Hemos inventado grietas de situaciones totalmente superficiales, domésticas, y que no son ni la razón de ser ni la razón de existir de la iglesia. Pero la inmadurez, la ignorancia del diseño eterno nos mantuvo entretenidos por años, pero estoy dispuesto, y con la ayuda de ustedes, a que esto se elimine pronto. Dentro de todas las cosas que nosotros podemos decir de por qué vino Cristo a la tierra, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Dentro de todas las cosas que podemos mencionar y que son seguramente válidas, hay una que es la más importante y la que menos de pronto se habla o se profundiza. Aunque la hemos hablado, sí. La razón clave, escucha bien lo que te voy a decir. La razón clave por la que Él vino fue para edificar su iglesia. Porque, escucha bien, y atento, la iglesia es la última versión de Dios en la tierra. La última. No la iglesia Vientos de Cambio. No somos la iglesia. ¿Sí? La iglesia del Señor a nivel mundial. La iglesia del Señor. Sin carteles. Sin carteles. Es la última versión de Dios en la tierra dentro de la historia humana donde Dios se hará presente. Después no hay más nada. Después llega lo que se aproxima. Cristo viene,
a buscar a su iglesia y todo lo demás, que ya sabemos, o que ya de alguna manera vamos entendiendo. Estamos viviendo el último pacto, la última oportunidad del hombre de alcanzar redención y recuperar el propósito de Dios. Para eso y para este pacto activó de manera permanente lo que nos haría más efectivos o altamente efectivos. Ser victoriosos en la manifestación del propósito, y fue enviar el Espíritu Santo para asegurarse de que esto va a funcionar. No sé con qué generación, con la que se determine, pero va a funcionar. Como dijimos muchas veces, Dios no cancela propósitos, Dios espera generaciones. Yo no lo creo, a mí no me importa, tranquilo, tranquilo. Hay otro que sí le va a interesar. Él no tiene tiempo. Él vive, la eternidad está en Él. Él no está apurado. Nosotros estamos en esta vida limitados por un espacio de tiempo. Pero Él no tiene apuro, ¿eh? Él está esperando una generación que le crea. Una generación que entienda el por qué y el para qué está en esta tierra. Por eso se aseguró enviando el Espíritu Santo, poniendo la gracia a favor nuestro, dándonos todos los recursos escriturales, dándonos todas las herramientas espirituales para que lo podamos lograr. Para que entendamos que fuera de Dios, fuera de Cristo, no hay nada. Quienes ya estuvimos fuera, sin Dios, haciendo macana, haciendo lío, sufriendo, sabemos que no hay nada mejor que estar en Cristo. Por eso, habiendo resuelto en la cruz todo lo que se nos podía oponer, todo quedó resuelto en la cruz, estableciendo un gobierno dentro de un orden y rescatándonos no para ser parte de una religión, sino para ser parte del reino de su amado Hijo. Pero vamos al principio. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos otra vez a repasar dónde se perdió el diseño. Génesis 2, por favor, verso 9. ¿Estamos bien? Esto es para los que creen. ¿Habrá gente que crea? Bien. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que Dios hace es poner al hombre frente a la posibilidad y a la capacidad de elección. El libre albedrío sigue estando presente donde Él nos da a nosotros la libertad de elegir. Pero tenemos que ser conscientes que depende de lo que elijamos, habrá beneficios o consecuencias. ¿Está claro? ¿Sí? El árbol de la vida era Cristo, su vida, su esencia, su naturaleza. De ese árbol no se comió. Pero el árbol del bien y del mal estaba también ahí. Ahora, yo pregunto, ¿el árbol del bien y del mal era malo? Qué preguntita, ¿eh? Una pregunta con... ¿El árbol del bien, ¿el árbol del bien era malo o era bueno? Si era malo, Dios hace cosas malas.
no sería así. Entonces, es bueno. Porque el árbol, si no vamos a las consecuencias y no vamos a la realidad, el problema no era el árbol. El mal siempre estuvo en el corazón del hombre. O sea, nace en el corazón del hombre, no en algo. Porque dice que todo era bueno, que todo era codiciable, que tenía todo el huerto para comer de todos los árboles, que todos los árboles eran buenos y codiciables. O sea, agradables. Sin embargo, cuando él escuchó la palabra bien y mal, algo se le despertó acá adentro. Porque el hombre cree que puede manejar el bien y el mal. ¿Y sabe qué? El hombre no fue diseñado para manejar el bien y el mal. Pero vamos a ir despacito. ¿Me espera un poquito? Lo malo fue la desobediencia. El hecho de pensar de que fuera del diseño de Dios había algo que se podía rescatar. Que algo fuera de Dios sería igual o mejor. De hecho que a muchos, amados, muchos hoy lo siguen pensando. Que fuera de Dios están mejor. Por eso muchos abandonan, ¿o no? Si no abandonaran todos los que abandonaron, ¿sabe? Sin embargo, siguen eligiendo la opción de un sistema caído, de un sistema perverso, de un sistema sin futuro, un sistema en deterioro, pero siguen eligiendo darle la espalda a Dios y salirse del diseño de Dios, del modelo de Dios. Muchos se alejan del camino eterno porque siguen eligiendo o pensando que fuera de esto van a estar mejor. ¿Por qué dice del árbol del bien y del mal? ¿De qué bien está hablando? Porque ahí está de pronto una clave, porque dice el árbol del bien y del mal. ¿De qué bien está hablando? El bien que surge de la filosofía humanista, basada en el sentido, en las emociones. Por eso muchos hacen cosas o dejan de hacerlas por emociones. Comer es incorporar una filosofía de vida basada en los sentidos humanistas, basada en pensamientos, en dogmas de hombres fuera del diseño de Dios. Pero el hombre no fue diseñado para manejar el bien y el mal. De hecho, que cuando nosotros muchas veces nos planteamos, ¿estará bien esto o estará mal? ¿Cuántos se preguntaron eso alguna vez? Voy a hacer esto, ¿estará bien o estará mal? ¿Desde dónde planteamos esa incógnita? Desde el árbol de los sentidos. Porque en el espíritu deberíamos de tener en claro qué posición tener. Como dije hoy, todavía nos estamos alimentando de ese árbol, de la vieja naturaleza. Por no respetar los diseños de Dios, guerras, crímenes que supuestamente surgen para dar fin o dar una solución, matando vidas inocentes, tantas locuras que vemos en una realidad que está en deterioro. Cuando nosotros estamos definiendo estará bien o estará mal, estamos definiendo desde la filosofía humanista y no desde el espíritu.
Yo pregunto, ¿hay gente mala que hace cosas buenas? Un montón. ¿Y por qué lo hacen? Para calmar la conciencia, para que de alguna manera, basado obviamente en esta filosofía del bien y del mal, donde hacen cosas para merecer o para recibir aprobación o admiración, tapando lo malo que hacen. ¿Sí? Quieren llenar con cosas, haciendo alguna acción que parece justa, ¿sí? Tapando los errores o los horrores, ¿sí? Por eso aún muchos dicen, pero si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, esa es puramente una filosofía humanista, desde el árbol del bien y del mal. Porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Así que mirar del lado y decirle, no ponga carita de santo inmaculado, porque te conocemos las manchas, decirle, te contamos la costilla. Esa es una filosofía del bien y del mal, no de Dios. Fíjate, dice el verso 16, después dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y fue eso lo que sucede, y fue eso lo que sigue sucediendo. Cuando yo como del árbol del bien y del mal, sigo manifestando la muerte espiritual en mi vida. O sea, de alguna manera hay un choque interno. La consecuencia de la desobediencia al diseño de Dios era la muerte espiritual. Todos sabemos lo que sucedió. En ese diseño, en ese diseño fuera del orden de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios, ¿qué es lo que sucede? Caín y Abel, un asesinato. Ahí nomás. ¿Qué sucede? Capítulo 6. Dios termina trayendo el diluvio, porque dice, estuvo a punto de sacarnos a todos y no quedar nadie. ¿Sí? Dios trayendo una nueva oportunidad. Y así sucesivamente. Porque el hombre fuera del diseño hizo estragos. De lo que sucedió desde el capítulo 3 en adelante fue todo, o casi todo, malo. Hasta que Dios dice, me cansé. Me arrepiento, dice una versión, de haber creado al hombre. Lo voy a erradicar. Y aparece Noé con su familia en la escena, dando una oportunidad. Cuando vemos la descendencia de Caín, el desastre. Pero no vamos a ir por ahí. Tenía el libre albedrío, la capacidad de elección, y como sabemos, eligieron independizarse de Dios, ir por otro diseño. Por eso la predicación del Evangelio, escuchad esto que está bueno. La predicación del Evangelio es la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, nos arrepintamos de haber edificado una vida fuera del diseño y de los planes y del propósito de Dios. Esa es la predicación del Evangelio. Que el hombre se arrepienta de haber construido su propia vida fuera del diseño de Dios. Porque la realidad es que todo lo que se edifique fuera del diseño, en un momento se nos va a caer encima de la cabeza. Y ahí es donde vemos que se rompe no solamente una casa material, que eso no es de lo que estamos hablando, se nos rompe la vida. Muchas vidas terminan sufriendo mal. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios.
no aceptar el diseño correcto de Dios. Por edificar sin respetar diseños. La verdadera humildad en la Biblia es una sola y es la más fuerte de todas. Reconocer que armamos nuestra vida de forma independiente o hemos ignorado los diseños de Dios. Hemos diseñado nuestra vida comiendo del árbol de los sentidos, aunque tengamos 40 años de cristianos evangélicos. Y eso tenemos que hacer una autocrítica seria, los que tenemos ya varios años militando en estas filas. Por eso estoy exponiéndome puntualmente, de saber que hemos cometido gravísimos errores, pero gravísimos errores. Serios errores. Pero Dios nos está dando la posibilidad de arrepentirnos, de haber construido una vida bajo el diseño de Dios. ¿Cuántos matrimonios que se juntaron? Oye, no, porque todo lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Pero no todo lo que está unido lo unió Dios. Por eso, la verdadera humildad es reconocer que hemos edificado nuestra vida fuera del diseño de Dios. Y lo seguimos haciendo, tomamos decisiones, vamos, venimos, como que no somos parte de un cuerpo. O sea, la iglesia cuando nace no veían la hora de estar juntos. No veían la hora de juntarse para amarse, para animarse unos a otros, alimentarse unos a otros, pasar un momento en Dios y estar ahí edificándose en Cristo. ¿Sí? Porque estaban pendientes el uno del otro. No les daba lo mismo si estaba o no estaba. ¿Sí? Por eso cuando te llamamos por teléfono no es para jorobarte la vida, es porque para nosotros resultas importante. Y si no te vemos, te llamamos. Por ahí no soy yo, pero alguien te va a llamar. ¿Qué pasó que no te vi? Y no es que te queremos controlar la vida, porque no estamos para eso. Simplemente porque te queremos cuidar. Después, cada uno elige, obviamente. Por eso lo que venimos diciendo, el único y gran problema que tiene el ser humano es saber y entender que toda la vida humana está bajo un diseño eterno. O sea, nadie nació fuera del diseño eterno. Pero desde que nacimos, como estamos dentro de una naturaleza caída, nos cuesta reconocer el diseño. Pero ahora digo, lo peor que nos puede pasar es que conociendo la palabra, nosotros caigamos en ese error otra vez. ¿Sí? Que conociendo la palabra, no nos... Y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la responsabilidad que cada uno tiene en esto. ¿Sí? Por eso lo maravilloso es que estamos hablando de estos temas para que podamos hacer los cambios pertinentes y recuperar la efectividad que la iglesia nunca debió perder. ¿Se imaginan que en 300 años llenó todo el territorio conocido del Evangelio? Todo fue lleno del Evangelio. Ese nivel de efectividad todavía no se recuperó, ni con todos los medios, ni con todas las cosas que hoy tenemos, las facilidades que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque hoy estamos más preocupados en que un mensaje sea conocido a que una vida sea expresada. Amados, y acá va el tema de los problemas. Nos pasamos la vida resolviendo los efectos secundarios del único y gran problema de haber
dejado el diseño eterno. O sea, la vida nos pasamos tratando de solucionar problemas que surgen por haber construido nuestra vida fuera del diseño de Dios. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Todos lo hemos dicho, amado. No se sientan culpables porque yo también lo dije. Todos preguntamos, ¿y por qué a mí? Todos lo preguntamos, todos preguntamos eso. Pero si la verdad viene y nos alumbra otra cosa, que nos vamos a quedar en el pasado, nos vamos a quedar en lo que aprendimos hace 50 años atrás, o en lo que hoy vamos entendiendo con la ayuda, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, podemos entender un poquito más. Amado, la vida se nos pasa tratando de resolver problemas que se originaron por haber dejado de lado el diseño eterno. Entonces tratamos los parches, curitas acá, y no atacamos el mal. Y fíjate lo que te voy a decir ahora, Anotalo porque esto es posta. Esto es posta. Esto es jamón ibérico. Y del medio encima. Donde hay diseño, no hay pecado. Donde está el diseño de Dios manifestado, no hay pecado. Te digo que me tiemblan las patas, te digo. Porque el tema del diseño es algo realmente importante. Y es grave que no lo tengamos presente. Es grave que ignoremos el diseño eterno, aún conociendo la letra de la Biblia, pero no el espíritu de la Biblia. Por eso, amados, la tarea en los próximos años, en esta reforma constante, es volver a las verdades eternas sin contaminación, sin religiosidad, sin filosofías humanas, huecas, sin sentido, que no nos llevan a ningún lado. Es más, hemos retrocedido en algún punto. Hemos retrocedido. Fíjate que Santiago, capítulo 3, verso 13, ahí habla algo interesante. Santiago también le está hablando a la iglesia. No le está hablando al vecino de enfrente que no tiene a Dios. Le está hablando a la iglesia. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué dice? Recite la Biblia. ¿Qué dice? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Qué dice? Reciten la Biblia. Hablen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Muestre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si hay celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Yo pregunto, ¿la iglesia qué fue llamada a ser? ¿Cuál era la consigna número 1 de la iglesia? Que muestre la multiforme sabiduría de Dios. El tema es que le evitamos eso. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre si está bien o está mal, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estamos hablando de victoria, ¿no? ¿Queremos ser victoriosos? Hay que ser sabios. Y lo sabio hay que mostrarlo. El Evangelio no consiste en un mensaje, sino en una vida que hay que mostrar. Y ese es el desafío que todos tenemos. La sabiduría que nace de un corazón que no respeta el diseño, aunque se diga cristiano, aunque se diga creyente, aunque tenga 50 años de evangelio, aunque haya hecho todos los pasos habidos y por haber, se está manifestando en un contexto terrenal, animal y diabólico. Aunque cantemos gloria a Dios, aleluya. ¿Se entiende? Por eso no es un tema de mi parecer, que a mí me gustaría, que yo digo, que yo... No. Estamos hablando palabras, textos. Fíjate lo que dice en otra versión del verso 17 en adelante. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Trata a todos de la misma manera. Y en esta versión dice, y son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premia dándole paz y justicia. Un plus para aquel que busca la paz. ¿Quieren saber una decisión de un victorioso? Proverbios 23. Creo que lo puse en la NBI. ¿Puede ser? Sí. Dice, acumula verdad, sabiduría, disciplina y entendimiento, y no lo cambies por nada. Otra versión dice, busca la verdad y no la vendas. No la vendas. No te rifes, no rifes la verdad. No canjees la verdad para quedar bien con los demás, para que los demás te acepten, para que digan qué bárbaro que sos. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento y no lo cambies por nada. Amados, estamos viviendo en un tiempo donde muchos, aunque conocen la verdad, la rifan por 2 pesos. La negocian para quedar bien. Amados, somos responsables en nuestras decisiones. Estamos hablando de un proverbio de Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra, según la palabra. Si cambio la verdad, si desprecio el diseño eterno por conseguir algo pasajero, un momento de felicidad, una alegría momentánea, estamos reaccionando conforme al árbol del bien y del mal. Si yo renuncio a la verdad, si yo cambio la verdad, si yo negocio la verdad, conociéndola, amados, estoy viviendo fuera del diseño y todo lo que se construya fuera del diseño no funciona. Hay quienes abandonan la verdad y van en busca de modelos que ya saben que fracasaron. Que no dieron buenos resultados.
Muchos fueron o son víctimas de esas situaciones. Sin embargo, insisten en repetir modelos que saben que a su propia familia no les resultó. Si tus padres fracasaron porque se unieron bajo un diseño incorrecto, ¿por qué repetir ese modelo? Si lo que hicieron no funcionó, ¿por qué yo voy a repetir ese mismo modelo? ¿Por qué repetimos modelos que no funcionan? ¿Por qué insistimos en hacer cosas fuera de lo que Dios dice? ¿Por qué no hacer las cosas bien? Amados, Dios nos dio la capacidad de pensar, de ver, de evaluar. Si esto no funcionó, acá un desastre. ¿Y yo qué hago? Repito ese modelo. ¿Y qué me va a ir bien a mí? Si ese modelo fracasó, a mí también me va a fracasar. Pero si vuelvo al diseño, digo, hey, quiero hacer bajo el diseño, porque no es que no quiero tener problemas, es que no quiero pasar por cosas innecesarias. Porque hay muchísimas cosas que se pueden evitar, que son innecesarias, pero simplemente porque somos duros, cabezaduras, que se nos habla, que se nos aconseja, y sin embargo seguimos repitiendo modelos que son improductivos, que dañan y que muchas veces dañan a terceros, a generaciones. Una mala decisión que te puede llevar un minuto puede ser un calvario para el resto de tu vida. Puede ser. Amados, Dios nos alerta, nos avisa, nos da señales. ¡Hey! Volvamos al diseño. Si ya tenemos en la Biblia a alguien que le fue mal, ¿qué pasó después de Abel, de Adán y Eva? ¿Qué fue después del verso 3? Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Si leemos el 3, el 4, en el 5 como que se recupera y en el 6, el diluvio. Hay pérdida de tiempo, pérdida de propósito, pérdida de vida humana innecesaria. Innecesaria. En todos los órdenes. Vas a un lugar que no tenés que haber ido, te juntás con personas que no te tenías que haber juntado, hablas temas que no tenías que haber hablado. No es solamente de matrimonio, que estamos hablando de pareja, hay un montón de cosas. ¿De qué hablas cuando te reunís? Acumula la verdad y no la vendas. No la cambies por nada ni por nadie. Ni se te ocurra. Amados, en los próximos años trabajaremos con el fin de establecer generaciones que amen la verdad, que la disfruten y que la compartan. Porque el Evangelio es maravilloso. Nosotros lo hemos complicado. Y digo nosotros como sistema religioso. Y después nosotros por cabeza dura, en lo personal. Amados, si hay algo que deseo en mi corazón, después de ver todo esto, es que podamos establecer a nuestros jóvenes en la verdad, acelerándoles el camino para que puedan caminar sobre hechos concretos, sobre la verdad, no sobre filosofías no sobre buenas intenciones, sobre la verdad que funciona, la verdad que es eterna, el diseño que no falla, porque el diseño de Dios es perfecto. ¿Cómo es su voluntad? Claro, pero yo quiero la victoria ignorando esto. Y ahí estamos en problemas. Por eso en los próximos años trataremos de seguir indagando
estableciendo, corrigiendo lo que hace que corregir, arrepintiéndonos de cosas que tenemos que arrepentirnos y que podamos acumular sabiduría, disciplina, entendimiento, que podamos acumular la verdad, ¿sí? Porque eso nunca será en vano. Esto siempre es espiritual y es por fe, creyendo y permaneciendo. Por eso fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo no le está sugiriendo a Timoteo, mirá, si vos querés, no. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos repasan el mensaje? ¿Cuántos vuelven a ver los textos que compartimos acá? Amados, después no digamos por qué no resulta. ¿Por qué no funciona? Y no le está dando una sugerencia, le está dando una orden. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, estamos edificando la iglesia. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De quién? Pensé que se había ido. El consejo es, si querés conocer el modelo, ocupate en la lectura. Lee la Biblia, primera medida. Pero no de forma religiosa, con sabiduría, con revelación. Entendiendo lo que estamos hablando, con la óptica de Dios. ¿Qué le está diciendo? Mantenete enfocado, mantenete preparado, mantenete presto, competente. Porque no puedo ser competente de lo que desconozco. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? Nosotros no tenemos la dimensión de lo que significa ser un colaborador de Dios. Dios que se mueve únicamente bajo el diseño que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación de todas las cosas, ya estableció el diseño. Él se mueve bajo el diseño. Y nosotros, dice la Biblia, somos colaboradores de Dios. ¿Alguien puede ser colaborador de Dios desconociendo la tarea que tiene que desarrollar? No podemos ser colaboradores de Dios y en nuestra práctica personal despreciar el diseño. Dice, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire, observe detenidamente cómo se edifica. Acá nos incluye absolutamente ¿a quién? A todos. Los ladrillos van uno arriba de otro, ¿no? No al costado, ni así, uno así, otro así, no. Ahora, si el ladrillo va así, vos el otro lo ponés acá y el otro acá, ¿qué va a pasar? Ya está escrito. Viene la tormenta y no queda nada. Pero si vos, ladrillo con ladrillo, cemento, hierro, y le das como tiene que ser, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar? Que aunque venga la tormenta, eso va a permanecer. Porque muchos no lo alcanzan porque edificaron su vida
bajo el diseño humano, natural. Hoy sí, mañana no, hoy acá sí, hoy estoy, mañana no estoy. Inconstante. Debemos entender que para ser competente debemos estar a la altura de las circunstancias. Por eso dice que Él nos da la victoria. Y para ser vencedores y victoriosos tenemos que edificar conforme al diseño. Porque no podemos ser un colaborador de Dios sin movernos en la misma naturaleza, en el mismo ADN. ¿Cómo puedo colaborar si no estoy unido al mismo plan, orden, diseño y propósito de Dios? Imposible. Por eso muchos somos o hemos sido empleados. ¿Qué término le usamos? Inoperantes. Es más, mucho en lugar de construir, por eso dijo el que no junta, muchos se han ocupado porque no edificaron. Somos responsables de cómo sobreedificamos. Por eso debo respetar el diseño que el dueño de la obra me encargó. No se encargó. ¿Te imaginas que viene un arquitecto y te dice, mira, tenés que hacer esto, y vos haces lo que quieras? Te van a echar. Pero en algunos casos hasta preso. ¿Sí? Conocimos un caso muy fuerte, donde una persona estaba construyendo una casa con arquitectos, con planos, con todo. Él, maestro mayor de obra, conocedor del tema, dijo, una casa de una planta, no hace falta poner tantos hierros. O hierro de la medida que le pidió el arquitecto. Dice, vamos a ponerle menos, vamos a hacerle ahorrar plata. El tema es que todo eso estaba bajo un banco que le otorgaba la plata. El tema es que entró todo en un juicio donde él mismo cayó en el juicio, obviamente. Lo que un médico sería mala praxis. ¿Sí? Construyó una casa fuera del diseño, fuera de los planos. Y toda esa obra, ¿sí?, entró en un juicio con el banco y demás. Y él también quedó sin trabajo, obviamente. Y a él también le hicieron juicio. Amados, tenemos que ser conscientes de que la tarea espiritual es de todos y que somos responsables de lo que vamos a edificar, respetando el diseño. No hacer las cosas al tuntún, conocer el diseño. Si respetamos, todo va a andar bien. Por eso es tan importante seguir el modelo, porque todo el problema está por ignorar o rebelarnos contra el modelo, el diseño original. Y voy terminando. Filipenses 4:9. Voy a leer dos textos. 2 Timoteo 2:2. Primero vamos a leer Filipenses 4:9. Dice, pongan en práctica, ¿qué le dice Pablo? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. 4 cosas: aprendido, recibido, oído y visto. ¿Te quedó algo en el tintero? Otra vez. Aprendido, recibido, oído y visto. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo está en presencia no solamente de un mentor, de un discipulador, de un maestro. Él había visto. Timoteo vio cuando fue apedreado, cuando fue azotado,
Timoteo vio, escuchó, se enteró cuando cayó preso con Silas y en lugar de quejarse o maldecir se pusieron a cantar. Timoteo vio y fue partícipe de todas las peripecias que le tocó pasar a Pablo. O sea, Pablo no le estaba diciendo algo solamente, sino mostrando evidencias. Y él fue testigo cuando lo apedrearon por predicar el Evangelio, cuando fue encarcelado, cuando sufrió amenazas, cuando fue azotado, cuando pasó adversidades, cuando pasó naufragios, cuando fue parte de todo eso, de la gran mayoría de procesos duros, y que Pablo nunca cambió la confesión, aunque cambiaron las condiciones. Él nunca cambió su determinación, nunca se alteraron sus convicciones. Cuando fue encarcelado y limitado físicamente, ¿qué decía? A mí me podrán tener preso, pero la palabra no está presa. Siempre tenía una confesión de fe, sí, una confesión de victoria. Aunque estaba preso, encarcelado y demás, por muchas injusticias, él decía, yo sé en quién he creído. Amado, tremendo. Tremendo. Por eso, el Evangelio no se trata de palabras. No le estaba enseñando una clase. No le estaba enseñando un discipulado. No le estaba haciendo repetir porque ni Biblia tenían. Pero eran tan fuertes las vivencias, las situaciones tan fuertes. Por eso le dice, lo que has oído de mí, de la misma manera, encarga a hombres fieles que sean idóneos para que lo puedan hacer con otros. No es simplemente, vamos que lo podés lograr, vamos para adelante. No. Hay más que eso. Por eso el Evangelio no se trata de una palabra, de una doctrina, sino una vida que mostrar. Timoteo vio y escuchó. Timoteo aprendió. Timoteo recibió una masterclass. Porque fue testigo de todas esas cosas. Sin tener una Biblia en la mano. Y termino con esto. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Todo es cuestión de diseño. No hay legitimidad fuera del diseño. No hay legitimidad fuera del diseño. Para ser legítimos, para ser verdaderos vencedores, tenemos que respetar el diseño. Amén. Por eso el Señor comparte el pan y la copa que vamos a hacer ahora, pero no para crear de eso una religiosidad o algo que se tenga que hacer, porque dice, todas las veces que bebieres que comieres el pan y bebieres de la copa, todas las veces, no una vez por domingo, una vez por mes, todas las veces. Nosotros lo recordamos, pero no, esto en sí mismo no es un acto religioso. Nunca el Señor pensó en eso. Pero la religión, ¿qué hizo? No, hagamos de esto una ceremonia. No, esto hay que hacerlo todas las veces que comas el pan en tu casa, en el trabajo, donde sea,
tengas memoria de Él. Por eso nos mantiene conectados, porque si yo lo hago con ese conocimiento, con ese entendimiento, siempre estaré conectado con la esencia de Cristo y su obra en la cruz. Esto lo recordamos para que lo hagamos todos los días, para que tengamos memoria y para que recuperemos la memoria eterna de saber que nosotros fuimos creados en Él. ¿Sabes por qué el hombre gobernó en Génesis 1? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán, de alguna manera? Si uno sabe leer entre líneas. Dios lo pone para gobernar todo. En otras palabras, Dios le está diciendo, vos gobernás lo que se ve y yo gobierno lo que no se ve. ¿Y por qué fue exitoso en el capítulo 1 de Génesis? Porque ahí no había diablo, no había víbora, no había nada, no había pecado. El capítulo 1 es puramente, diga puramente, diseño divino.